Entonces, primeramente saludar a los compañeros que se vienen conectando y a los que están viendo el video. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito la parte de momentum y momentum lineal y conservación del momentum, así como el centro de masa. Entonces vamos a ver un poquito la teoría y vamos a ver qué el tiempo que nos da para ver el resto de cosas. ¿Ok? Entonces déjenme quitar el video porque a veces, no sé, a veces me distrae, entonces. Ok. Este tema vamos a empezar a explicarle un poco con el concepto de momento lineal. ¿Ustedes se acuerdan que antes yo ya les había mencionado ese tema o no? Compañeros, la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice es momentum lineal, momento lineal o cantidad de movimiento? Cualquiera de esos tres conceptos o simplemente momento es lo que nosotros vamos a saber que es la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ustedes se acuerdan que este concepto yo se los había mencionado, ¿verdad? La masa por la velocidad. Yo se los había mencionado cuando habíamos hablado de la segunda ley de Newton. ¿Y qué Sí, decía? profe. Ok. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Cuando yo hago la suma de todas las fuerzas externas o la suma de todas las fuerzas es igual al cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué pasa si toda la suma de fuerzas es igual a 0? Si la suma de fuerzas es igual a 0, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene eso? Que no tiene momentum. No. Que su La, velocidad es cero. la derivada de qué es 0. Cuando yo derivo algo y eso me da 0, ¿qué es ese algo? Una constante. Una constante. Entonces, significa que el momento total del sistema permanece constante. ¿Me siguen, compañeros? Y este caso nosotros lo vamos a llamar colisiones. ¿Ok? Las colisiones las vamos a sacar cuando la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Está claro? Veamos acá. ¿Qué pasa si yo tengo una bolita con una velocidad y tengo otra bolita con otra velocidad?
¿Ok? Chocan. ¿Hay alguna fuerza externa al sistema? Si yo tomo mi sistema como las dos bolitas por separado, como las dos bolitas juntas, ¿qué pasa? ¿Quién sería mi sistema? Las dos bolitas, profe. ¿Ok? Entonces vean que va a haber una fuerza aquí en el pleno choque. ¿Y cómo son esas dos fuerzas? De las dos bolitas juntas. Opuestas. Opuestas e iguales. Tercera ley de Newton. Entonces, la suma de todas las fuerzas, ¿cuánto me da? 0. Por lo tanto, el momento, o sea, la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 al inicio, vectorial más la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 al inicio, esto se debe conservar al final. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, si tengo tres bolitas, también. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si esa suma no es cero? Por ejemplo, cuando está usted y le pega una patada a una bola de fútbol. ¿Ok? Y yo tomo como sistema solo la bola de fútbol. ¿Qué va a pasar ahí? Compañeros. Usted le está aplicando una fuerza a la bola de fútbol. Entonces, la suma de fuerzas, o sea, la vamos a ver, voy a ponérselos de esta manera. El momento final menos el momento inicial ya no son iguales, sino que cuando yo paso esto al otro lado a multiplicar, el cambio en el momento es igual a la suma de las fuerzas por un cierto tiempo. ¿Me siguen? Compañeros. No exactamente, profe. ¿Podría volver a explicarlo? Ok, voy a explicárselos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes tienen una pared? Tienen una bolita y la bolita la pegan contra la pared. ¿Qué va a pasar? Rebota. Rebota. ¿Por qué rebota? Porque aquí vamos a tener fuerzas normales, fuerzas de fricción, etcétera. ¿Ok? Entonces,
estas fuerzas que tengo acá, estas fuerzas que se están aplicando de la pared a la bolita en un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces yo podría decir que el cambio del momento es igual a una fuerza promedio por el tiempo. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces, por eso la pelota cambia de dirección o cambia su momento. ¿Ok? Es gracias a esa fuerza que se está aplicando ahí. Ese cambio se conoce con el nombre de impulso. El impulso entonces es el cambio en el momento lineal de la pelota y está dado por la fuerza en un cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, el impulso es el cambio en la pelota, en el momento de la pelota, y es igual a la fuerza aplicada en un cierto tiempo. ¿Estamos claros con esos conceptos? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, nosotros vamos a decir que para que lo conozcamos como momento, como colisiones, el momento debe ser igual antes y después de la colisión. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Ahora, esto se va a aplicar siempre para las colisiones. Y vamos a tener tres tipos de colisiones. Elásticas, que vamos a decir que son aquellas cuando la energía cinética es igual antes y después de la colisión. Si la energía cinética se mantiene constante, entonces vamos a decir que es una colisión elástica. ¿Cuáles van a ser entonces las colisiones inelásticas? En las que la energía cinética no sea la misma que al principio. Correcto. Si la energía cinética es diferente, entonces ya podríamos decir que sería una colisión inelástica. ¿Y cuál sería entonces una colisión totalmente inelástica? ¿Cuál sería una colisión totalmente inelástica? Sería una en donde no tuviera energía cinética al final. No. Vea que sigue siendo inelástica, entonces la energía cinética al inicio debe ser diferente a la energía cinética al final. Eso se debe cumplir, porque sigue siendo inelástica. Pero el hecho de que digamos que es totalmente inelástica es cuando los objetos, viene un objeto, viene otro objeto, y al final los objetos siguen juntos a una cierta velocidad.
Por ejemplo, no sé si han visto los videos donde se ve un choque entre un tren y un carro. Compañeros, Sí, profe. Sí, profe. Se refiere al que está en la cátedra. no sé, les pusieron ese ejemplo. Cuando un tren se lleva un carro. Sí, en uno. Sí, Ah, no. sí, había uno, o era un camión, o algo así. Ok. Cuando adopta la, Era un camión. Un camión llevándose un motociclista. Cuando va muy rápido. Que el motociclista se queda pegado en el camión. Ok. Entonces, las colisiones inelásticas, por lo general, o las colisiones inelásticas es cuando la velocidad de los dos cuerpos al final son iguales. De esa manera, se dice que una colisión es totalmente inelástica. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Igual ahí hablaban un poco de otro tipo de colisiones, las explosivas. Yo por lo general nunca llamo a esas colisiones explosivas. Yo las llamo totalmente inelásticas, pero al revés. ¿Por qué al revés? Compañeros. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen una pistola? Cuando ustedes tienen una pistola y una bala. ¿Qué pasa en ese caso? Compañeros, compañeras. Se refiere a la velocidad o comportamiento que toman los dos. Ajá, pero ¿qué pasa Cuando antes, antes de que interaccionen? los dos están quietos. Los dos están quietos. Ahora, cuando la bala sale, a una cierta velocidad, ¿qué va a pasar con la pistola? Se echa un poco para atrás. Se echa para atrás con una cierta velocidad. ¿Ok? Entonces, la cantidad de movimiento al inicio del sistema va a ser masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 al inicio. Pero ¿cómo están ambas velocidades al inicio? Cero. Son cero. Cero, profe. Son iguales, o sea, No hay movimiento. Momento. se cumple lo de una colisión totalmente inelástica, pero no después de la colisión, sino antes de la colisión. ¿Me siguen? Sí, profe. Por eso yo, por lo general, las llamo totalmente inelásticas al revés. Entonces ese momento es cero. Ahora, después de esto, el momento al final también me tiene que dar cero. O sea,
la masa de la bala por la velocidad de la bala van hacia la derecha. Por lo tanto, la pistola tiene que moverse hacia la izquierda. Y esto me tiene que dar 0. Eso significa que esta parte debe ser igual a esta parte. O sea, entre más rápido vaya la bala, mayor es el impacto que va a tener sobre la pistola. ¿Me siguen? Compañeros. ¿Me podría explicar Sí. eso de nuevo, por favor? Eso de nuevo. Sí, por favor, lo de la pistola. Ok. Veamos aquí. ¿Qué pasa cuando sale la bala? Compañera. Cuando sale la bala, ¿hacia dónde va la pistola? Compañera. Mm, no sé, profe. Veámoslo de nuevo. Ponga la atención a la pistola. En el momento en que sale la bala, ¿qué hace la pistola? Se va hacia atrás. Ujú. Que era lo que yo les había dicho. Entonces, ahí, entre más velocidad tenga, más impacto va a tener la pistola, que era lo que usted decía. Exactamente. Ok. Esas son aplicaciones a este tipo de colisiones. Las colisiones totalmente inelásticas. O sea, entre la bala más velocidad tenga, el impacto que va a tener sobre el que está sosteniendo la pistola va a ser mucho mayor. Ese es el famoso retroceso o vulgarmente conocido como el culetazo que pega la pistola. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Profe, Listo. entonces siempre van a ser proporcionales para que al final de ser. ¿Cómo? O sea, porque, por ejemplo, la fórmula es masa por velocidad, ¿verdad? Entonces significa que, o sea, yo sé que la pistola tiene más masa que la, perdón, que la bala. Entonces la bala va a ser la que va a tener más velocidad para compensar eso, que me dé 0. ¿Correcto? La pistola no tiene una velocidad muy grande, pero como es pesada, entonces va a tirar hacia atrás. Ujú. Si no la agarra bien, básicamente le pasa eso. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, seguros. Ok. Bueno, y lo otro que se ve esta semana es la parte de centros de masa. ¿Entendieron bien lo de centros de masa? ¿O no? Más o menos, profe. Más o menos. Eso no me suena muy alentador. Ok. Supongamos que ustedes tienen dos pedacitos de masa unidos por una varilla. ¿Ok? Algo importante del centro de masa es que cuando usted
utiliza la segunda ley de Newton, o sea, suma de fuerzas, es igual a masa por aceleración. Esto usted lo puede ver en el centro de masa de los objetos. O sea, usted podría hacer que todas las fuerzas estén aplicadas en ese centro de masa. ¿Me siguen? Sí, profe. Por eso cuando nosotros hacíamos el diagrama de cuerpo libre, lo que hacíamos era un puntito. Y sobre ese puntito aplicábamos todas las fuerzas. ¿Ok? Pero cuando nosotros estamos viendo torques, sí nos interesa en qué parte se aplica esa fuerza. Por eso, ya esto no nos sirve. Pero hay algo importante. El peso de los objetos siempre va a estar asociado a ese centro de masa. Entonces, cuando usted quiere equilibrar algo, ¿a dónde pondría usted o a dónde lo sostendría esa varilla para que no se caiga? ¿Qué pasa si usted la sostiene aquí? Se va a caer al lado que estemos posado, entonces pondría, no sé Para cómo, atrás. a donde esté Correcto. más cerca del que seamos posado. Tendríamos que ponerlo muy cerca del que esté más pesado. Entonces, ese punto, ok, el centro de masa es un punto, es una posición. Entonces, esa posición va a ser en sí un promedio ponderado de la posición con la masa. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí yo tengo mi sistema de ecuaciones, perdón, mi eje de referencia, ¿verdad? Si ahí tengo mi sistema coordenado, entonces para ubicar la posición del centro de masa, yo lo que voy a hacer es hacer un promedio ponderado de las posiciones. O sea, ¿dónde está la masa 1 por la posición de esa masa? Más, ¿dónde está la masa 2 por la posición de esa nueva masa? Entre la suma de las masas. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Y eso para cualquiera de los ejes. En el eje Y va a ser igual. La posición en Y del centro de masa es la masa 1 por la posición en Y de esa masa más la masa 2 por la posición en Y de esa segunda masa y así sucesivamente con todas las masas que tenga. ¿Estamos claros? Sí, profe, pero ¿habrá algún ejemplo con el que pueda ilustrarse mejor la idea? Siento. Ok. Ahorita hacemos un ejemplo de estos de centros de masa. ¿Les parece? Ok, profe. Sí. Por el momento les iba a decir algunas cosas importantes. Por ejemplo, perdón, el centro de gravedad sí es es exactamente lo mismo que el centro de masa, siempre que la fuerza de gravedad sea constante o
el valor de la gravedad o del, ¿cómo es que se llama? Del campo gravitacional, siempre que el campo gravitacional sea constante, entonces el centro de gravedad y el centro de masa es el mismo. En el caso del centro de gravedad, de la posición del centro de gravedad, no se toma con las masas, sino con los pesos. O sea, el peso de la partícula 1 por la posición de esa partícula más el peso de la partícula 2 por la posición de la partícula 2 entre la suma de los pesos. ¿Me siguen? Sí, profe, entonces en un centro de gravedad sería, en vez de masa, es fuerza, que sería el Correcto, peso. correcto. Pero si la gravedad es constante, vea que yo la puedo sacar de las ecuaciones. Y el centro de gravedad sería el mismo que el centro de masa. Cuando es constante. Esto tiene aplicaciones en ingeniería y aplicaciones en la vida cotidiana bastante útiles. Por ejemplo, el centro de masa, si usted pone la punta de un lápiz sobre un objeto en el centro de gravedad o en el centro de masa, ¿verdad? Que el campo gravitacional es prácticamente constante, entonces el objeto no se cae. ¿Ok? Y eso es lo que se llama estabilidad. Si un cuerpo tiene el centro de masa apoyado, no se cae. Por eso es por lo que cuando usted pone un libro y lo pone muy en la orilla, el libro termina cayendo. Porque el centro de masa no está estable. ¿Está claro esto? Compañeros. Y, profe, ¿podría volver a repetirlo? Ok, si el centro de masa está estable, entonces el objeto no se cae. Pero si el centro de masa no está estable, o sea, está en el aire, el objeto termina cayéndose. Ok, entonces mientras el centro esté estable, no se va, no se va a caer. Correcto. Y algo importante, el centro de masa no necesariamente tiene que estar dentro de los objetos. El centro de masa puede estar fuera de un objeto. Por ejemplo, cuando usted se arquea, el centro de masa queda fuera de su cuerpo. ¿Ok? Ok. Entonces, supongamos que ustedes son ingenieros en construcción y que llega un arquitecto y le dice, ok, yo quiero formar una casa que tenga la forma de un zapato al revés. Y quiero poner una piscina aquí. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esa casa? Y pondría más masa de lado como el talón, para que así el centro de masa se vaya más como para el Para lado que de el centro esté, para que el centro esté estable.
Sí, para que se desplace. Exactamente. Digamos, el centro de masa yo lo puedo tener aquí. Lo puedo tener hasta en la esquina. Pero si se corre un poquito para acá, se cae toda la estructura. Entonces, lo mejor sería meterle toda la basura o todo lo que me encuentre pesado, se lo meto en esta parte de la estructura. Ok, esta pared tiene que ser una pared muy pesada. Y esto con material liviano. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, ustedes sabían que su cerebro ya tiene incorporado esto del centro de masa. Eso es gracias a la experiencia de todos los años que ustedes han vivido. Vea, hagamos. ¿Ah? Sí, no, profe, que me imagino que cuando cuando uno ve a un bebé, o sea, tratando de caminar y se cae, supongo que el centro de gravedad será una de las razones, ¿no? Correcto. Y el cerebro empieza a aprender de eso. Entonces, hagamos un ejercicio. Levántense de donde están y hagan lo siguiente. Ustedes están aquí. Levanten el pie derecho. Y muévanlo hacia la derecha. ¿Qué hace su cerebro con el resto del cuerpo? Lo tira hacia la izquierda. Todo el resto del cuerpo se tira hacia la izquierda. ¿Para qué? Para hacer el contrapeso. Correcto, para que el centro de masa esté ubicado en su pie. ¿Está claro esto de la estabilidad? Sí, profe. Entonces, un objeto es estable siempre y cuando el centro de masa esté apoyado. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? ¿Cómo vamos? Sí, profe, para mí todo, para al menos a mí, todo está claro. ¿Todo está claro? ¿Ok? ¿Ustedes han visto el reto de la silla? Sí, pero no sé cómo lo hacen. Nunca lo ha hecho. No, No. no. ¿De qué trata? De levantarse, de poner una silla en el pecho y levantarse. Si ustedes ven, todas las mujeres lo logran hacer. No todas, la mayoría de las mujeres lo logran hacer. Profe, ¿cómo se explica eso? Pero usted pone a un hombre a hacerlo y el hombre no lo puede hacer. Eso tiene que ver con dos cosas. Primero, ok, véalo ahí. La mujer sí lo puede hacer. Vamos a buscar un buen... Ahí. Ok. Es un buen momento para parar el video. Entonces, vamos a ver varias cosas. Primero, bueno, una cosa es el tamaño de los pies. ¿Ok? Si el centro de masa que usted tiene
queda en la punta del pie, usted logra pararse. Si no, usted nunca se va a parar. Porque usted tiene apoyo en la cabeza y tiene apoyo en el pie. Entonces, por eso el centro de masa puede estar por acá. Y usted no se cae. Pero no se puede levantar. ¿Está claro? Sí, perfecto. Entonces, ¿por qué las mujeres sí pueden y los hombres no? Porque las mujeres tienen el centro de masa donde tiene sujetada la silla más cerca de la punta de los pies. No. Básicamente porque las mujeres tienen más masa en las caderas de lo que tienen los hombres. ¿Y los hombres dónde es que tienen la mayoría de la masa? En la espalda. Entonces la espalda, por lo general, es más pesada en los hombres. Por eso tienen más espalda. Y las mujeres, al tener más cadera, por una cuestión biológica, entonces logran hacer que el centro de masa quede cerca de los pies. Entonces es una cuestión más de proporciones, por así decirlo. Correcto. Entonces sí, ahí a donde ustedes quieran verlo, básicamente las mujeres, la gran mayoría, logran levantarse sin problema. Pero los hombres no logran levantarse. ¿Ok? ¿Lo han intentado? Yo por lo menos no, pero es la primera vez que escucho sobre este reto. ¿En serio? ¿Sí? Es súper famoso. En Y yo todo solo que lado. profe, no, nunca me había explicado por qué las mujeres sí podían. Ah, ahora sí tiene más lógica. Sí, ya era así. Esa es la razón de por qué sucede eso. ¿Ok? Entonces, volvamos un poco al tema que estamos. Ok. Cuando nosotros tenemos un objeto, por eso digamos, durante el curso, ustedes han visto que nosotros seguimos todos los objetos para nosotros son pelotitas muy pequeñas. Cuando lanzan un proyectil, es una pelota pequeña. Cuando se lanza un objeto para arriba, es un objeto pequeño. Es un punto, en realidad, lo que estamos lanzando. ¿Ok? ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué lo que lanzamos es un punto y no tomamos el objeto real? Digamos, si lanzamos un proyectil, el proyectil viene y sigue la trayectoria del proyectil. Porque ese punto representa el centro de masa. Correcto. Ese punto va a representar el centro de masa. Entonces, si por ejemplo aquí en media
trayectoria el proyectil explota en 2 o en cuantas partes sean, una parte del proyectil puede seguir una trayectoria. La otra parte del proyectil sigue otra trayectoria. ¿Ok? Pero al final de cuentas, a menos que hayan fuerzas implicadas, las trayectorias o la trayectoria del centro de masa va a seguir siendo siempre la misma. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Por esa razón, ¿qué pasa cuando ustedes ven una bombeta de turno? De esas que explotan y estallan. ¿Ustedes creen que se puede hacer un corazón con una bombeta de turno? Con una bombeta normal y corriente, diría que no. En realidad tendría que lanzar varias bombetas para poder hacer un corazón en el aire. Si lanzo una bombeta, la bombeta solamente puede hacer esferas. ¿Por qué? ¿Por qué hace esfera? ¿O por qué explota como una esfera? Sí, Porque, ajá, no, porque yo iba a decir que cuando en su centro explota, se crean proyectiles pequeñitos y se dispersan. Entonces abre. correcto. Pero lo que estamos haciendo es tirando un objeto para arriba y ese objeto cuando llega al punto más alto se detiene y empieza a caer. Una caída libre normal y corriente como la que hemos visto. Pero en la bombeta, cuando está aquí en el punto más alto, esta va a estallar. Y al estallar, entonces va a tirar partículas hacia arriba. Y si tira una partícula hacia arriba, para mantener el centro de masa haciendo esa caída libre, ¿qué debería de hacer? Tirar una partícula hacia abajo con de la misma manera. Entonces, si lanza una hacia la derecha, tiene que se va otra hacia la izquierda y así sucesivamente. Entonces por eso casi nunca se ven como que caigan muy juntas. También, o sea, se dispersan mejor por eso, porque siempre Es cada una puesta. exacto, el centro de masa siempre va a permanecer constante. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Entonces, por eso las bombetas no pueden ser de esa manera. Igualmente, para darles otro ejemplo de esto. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez se han montado en alguna patineta? Compañeros, Yo sí. Sí, profe. sí. Ustedes tienen quieta la patineta. Entonces, ¿qué pasa si ustedes agarran este pie y lo tiran para adelante para salirse de la patineta?
con todo y cuerpo. Cambiaría el centro de gravedad. Pero hay alguna fuerza externa. Vamos a ver. Ustedes se salen de la patineta. ¿Hay alguna fuerza externa? A ustedes y la patineta. Compañeros. Entonces vamos a decir que el centro de masa está en ese punto. ¿Ok? El centro de masa está en ese punto. Cuando ustedes se mueven para adelante, entonces el centro de masa se correría, ¿cierto? Sí. Compañeros. Sí, profe. Pero si no hay fuerzas externas, ¿qué nos dicen las leyes de la física? El centro de masa no se puede cambiar. Entonces, para que el centro de masa vuelva al mismo punto, ¿qué debe pasar? Si ustedes se mueven para adelante, la patineta Así Se te- mueve para atrás. se mueve para atrás. De tal forma que el centro de masa siempre permanezca en el mismo lugar. Entonces, básicamente, si ustedes intentan salirse de una patineta por el frente o por detrás, básicamente hacen un split. Split, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, profe. Ok. Ustedes van a quedar así. Ok. La patineta se fue para atrás y por lo tanto es bastante doloroso. Así que nunca se salgan de una patineta por delante o por detrás. ¿Está claro esto del centro de masa? Sí, profe. Sí. Ok, ¿qué pasa con la velocidad del centro de masa? Si yo quiero sacarla, la puedo sacar de la misma manera. Sería masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 entre la suma de las masas. Si no tengo fuerzas externas, la suma de las velocidades del centro de masa deben ser constantes. Igualmente la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este problemita. ¿Les parece? Ya para terminar de entender el centro de masa. Entonces, acá nos dicen que la mujer aún en un inicio está aquí.
¿Qué pasa si ella se mueve de ahí hasta acá? En el bote. ¿Qué va a pasar con todo el sistema? Se movería 3 metros, ¿no? Lo que ya se movió. No. El centro de masa es el que tiene que permanecer constante. Entonces, todo el bote y todo el sistema, bueno, todo el sistema del bote junto con ella se va a mover hacia atrás. Una cierta distancia. Para que el centro de masa permanezca constante. ¿Y cuánto se movería? Esa es la pregunta. Entonces, si quieren, hagamos el ejercicio. ¿A dónde quieren poner el sistema de coordenadas? Vamos a ver, este es el eje X. ¿A dónde quieren poner el X igual a 0? Donde inicia la canoa. Aquí donde inicia la canoa. Entonces, empezamos aquí. ¿Cuál es la posición del centro de masa? Al inicio. ¿Dónde está la mujer? En A 1 metro. metro. A 1 metro. Entonces sería la masa de la mujer. La mujer Perdón. 35, profe. Sí, sí. La masa de la mujer por la posición de la mujer, me dijeron que es 1 metro, más la masa de la canoa. ¿Cuánto pesa la canoa? 60. 60. 60 kilogramos. ¿Y a dónde se ubica el centro de la canoa? ¿O en la canoa dónde estaría? ¿Se A 3 acuerdan? metros. ¿Ah? 2,5 metros, ¿no? A 2,5 metros. ¿Se acuerdan que yo les dije que el objeto es el centro del objeto? Entonces sería 2,5 metros. Entre la suma de las dos masas. ¿Y cuánto me da el centro de masa? ¿Cuánto les da ese centro de masa? 1,86, profe. Ok, ahora ¿qué sucede si ella se viene para acá? Calculemos el centro de masa. ¿Cuál sería el nuevo centro de masa? 45 por 4. Correcto. Más 60. ¿Por cuánto? Por 2,5. Entre 105. Entonces, ¿cuánto me da la nueva posición del centro de masa? 3,14.
Pero, ok, a un inicio nos estaba dando el centro de masa por acá. Y ahora me está dando que el centro de masa está aquí. ¿Cierto? Ujú. Profe, ¿no sería ¿Ah? ¿No sería qué? después del 3? No. ¿Por qué después del 3? La primera, ¿Por qué después del 3? Me equivoqué con el 3,14. Ah, no, es que vea que aquí hay un metro. Ujú, ujú. Entonces el 3,14 estaría por acá. Bueno, más o menos. Como 2 metros y resto. Bueno, entonces, pero la idea es esta. Este centro de masa va a hacer entonces que todo el sistema se mueva para atrás hasta que alcance este punto. Entonces, esta es la distancia que el objeto total se va a mover para atrás. ¿Me siguen? Entonces, sí, profe. como estaba, como en la posición, lo que se mueve es la posición inicial menos la posición final. Entonces, ¿cuánto se está moviendo? Eh, 1,28. Entonces, el sistema se mueve para atrás o la canoa se mueve para atrás 1,28 metros. ¿Está claro? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Profe, tengo una pregunta. ajá. ¿Qué pasa si, o sea, fuéramos a sustituir el centro de gravedad en la segunda con el primero, pero pongamos la incógnita, la distancia la posición en cuanto a la canoa? No sé si me hago explicar. Sí, eso lo iba a hacer ahorita. Entonces eso igual funcionaría. En realidad es la mejor forma de hacerlo. Ok. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a poner la ecuación como debería de ser. Entonces, ahora la muchacha se está moviendo de aquí a este punto, pero llega hasta la posición 4. Compañeros, llega Sí. hasta los 4 metros. No, porque toda la canoa se está moviendo para atrás. Véanlo así. Ahora la canoa va a ser esta. Ok, entonces se está contando la distancia que ya está retrocediendo. Correcto. Entonces ella retrocede una cierta distancia X. ¿Me sigue? Sí, profe. Y ahora, ¿cuál es el centro de masa de la canoa?
2,5 menos X. Perfecto. ¿Y el centro de masa dónde tiene que quedar? 1,86. 1,86. Y si quieren, para no perder mucho tiempo, ¿qué les parece si resuelven eso en la calculadora? No les aconsejo hacer eso, resolver las ecuaciones en la calculadora, pero en este caso, por cuestiones de tiempo, métanlo a ver cuánto les da el valor de X. Esa es en realidad la forma correcta de hacer este ejercicio. Okay. Me dio 1,28 igual. Correcto. Entonces, la canoa se está corriendo para atrás 1,28 metros. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. ¿Dudas hasta acá? Compañeros, compañeras. No, profe. No. Ok. ¿Qué les parece si volvemos entonces y hacemos algún ejercicio de colisiones? Muy bien me parece, profe. Sí. Entonces hagamos este. Nos dicen dos esferas se acercan entre sí, ¿cómo se muestra en la figura? Donde la masa pequeña es de 2 kilogramos y tiene una velocidad de 3 metros por segundo. Mientras que la masa grande es de 4 kilogramos y tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Si las esferas chocan en el origen y quedan pegadas, determine los componentes de la velocidad de las esferas después del choque y el ángulo. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Qué tipo de colisión es esta? ¿Colisión elástica o colisión inelástica? ¿O totalmente inelástica? Compañeros, compañeras. Inelástica. ¿Todos están de acuerdo que es inelástica? ¿Cómo Profe, no que? es completamente, o sea, totalmente inelásticas, ¿no? Correcto. Porque vean que las dos pelotas quedan pegadas. Entonces, la colisión es totalmente inelástica. ¿Qué les parece si les doy 5 minutos para que lo resuelvan? Compañeros, compañeras. Bien por mí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, intenten resolverlo en 5 minutos. Voy a pausar el video.
Ahí para los que están viendo, primeramente disculparme porque no había renovado la grabación hasta que un compañero me dijo. Entonces, ¿cómo se resuelve este? La forma más sencilla de resolverlo es con los componentes de las velocidades. Entonces acá, en lugar de poner la componente en X como estaba anteriormente, como velocidad inicial por el coseno del ángulo y velocidad final por el coseno del ángulo, entonces mejor la ponemos en componentes. Entonces sería velocidad final en el eje X. Y vemos cuáles son las velocidades. La primer masa solamente se mueve en X, por eso es masa por velocidad. Y la segunda masa, como se mueve en el eje Y, entonces la velocidad en X es 0. Y de esa manera obtenemos que la velocidad final es 1 metro por segundo. Mientras que la otra, la velocidad final en Y, acá va a quedar momento inicial, la velocidad del primero es 0, entonces eso me da 0, y la velocidad del segundo es 5. Y las masas las mandamos a dividir. Entonces de esa manera obtenemos la velocidad final de las dos partículas. Ahora, para encontrar la rapidez final, ¿verdad? No las componentes, sino la rapidez final, sacamos la norma del vector. O sea, la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y eso nos da 3,48 metros por segundo. Y para el ángulo, acá podemos sacar los componentes y vemos que esta es la velocidad en x y esta es la velocidad en y. Entonces, para obtener este ángulo que es θ, esa velocidad la podemos obtener como la arcotangente del opuesto entre la adyacente. O sea, velocidad en y entre velocidad en x. Finalmente, queremos calcular cuál es la energía cinética de ambas componentes. Esto nada más para corroborar que la energía cinética es diferente. Por lo general, la energía cinética es menor después de la colisión que antes de la colisión. ¿Cuándo no es menor, compañeros? Cuando es elástico. Cuando es elástico son iguales, pero ¿cuándo podría ser mayor? En el explosivo es. En el explosivo. Sí, que ahí nos hablan. O el totalmente inelástico, pero al revés, ¿verdad? Que al principio. O cuando yo le tengo algún tipo de energía para aumentar la velocidad, ¿verdad? En el caso de una bala, en el caso de alguna explosión o algo por el estilo. Ok, ahora quería hacer porque quiero combinar un poco algunas cosas. Entonces nos dicen, un objeto de 1 kilogramo se desplaza a 10 metros por segundo y choca contra un objeto estacionado de 2 kilogramos, como se muestra en la figura. Y nos dicen que la colisión es perfectamente inelástica. Bueno, no, todos estos son inelásticos, entonces no se quería buscar otro diferente. Bueno, son las 6:49. No sé si quieren que lo dejemos hasta acá. Lo que iba a hacer, que con el otro grupo no me dio mucho tiempo de hacer
¿cómo es? De hacer ejercicios. Entonces, yo tenía esta tarea de cátedra 3 que se había hecho el segundo semestre del año pasado. La tenía totalmente resuelta. No sé qué les parece si les dejo, si les paso esta tarea, compañeros. Sí, profe. Profe, por favor. Ok. Entonces aquí viene. No son, estos son los temas finales, ¿verdad? Vienen colisiones y vienen centros de masa y vienen otras cosas. Entonces ahí nada más para que los tengan en cuenta. Ok, aquí vienen varios de colisiones. Ok, donde tienen que ver algunas de esas cuestiones y pueden trabajar un poquito algunas cosas. Aquí, como les dije, vienen de un montón de temas. Entonces, por el momento, fijarse en las que son de colisiones. Las de torque las vamos a desarrollar más adelante. Ok. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahí la próxima clase les explico un poquito más esta ecuación, que es cuando quiero calcular el centro de masa de un objeto que esté, ¿cómo es que se llama? De un objeto sólido, no, no de no de una cantidad de partículas individuales, sino un objeto sólido como por ejemplo una varilla. Si yo quiero calcular el centro de masa o si quiero calcular el centro de masa, digamos, de un objeto, de una esfera o de un triángulo o objetos diferentes. ¿Ok? Pero eso sí se tienen que hacer con cálculo, con integrales. Eso no les va a entrar no va a entrar en el, ¿cómo es que se llama? En las evaluaciones, pero sí es importante que lo conozcan, más que todo para definirles unas cuestiones que se llaman las densidades. ¿Ok? Pero ahí, más que todo para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué les pareció estos temas? Bueno, ahí primero nada más despedirme de los que están viendo el video.